Profesor, quiero hacer profesor. Buenas noches, estimados docentes. Somos integrantes del grupo número 7. A continuación, realizaremos un debate sobre las limitaciones del derecho subjetivo. Para entender un poco del tema que vamos a tratar, vamos a dar un pequeño concepto sobre qué es el derecho subjetivo. El derecho subjetivo constituye los poderes y facultades que tienen los ciudadanos para satisfacer sus propios intereses de acuerdo con su posición como titulares de los derechos concebidos por la ley y códigos y normativos. Es decir, dicho de otro modo, el derecho subjetivo hace referencia a las facultades que nacen para los ciudadanos para ejercer los derechos que conceden la ley. A continuación, derecho objetivo versus derecho subjetivo. El derecho está conformado por derecho objetivo y subjetivo. Estos conceptos no son contraopuestos, sino que se complementan para crear el ordenamiento jurídico de un Estado. No hay posibilidad de que haya un derecho objetivo que no conceda derechos, ni un subjetivo que no dependa de una normativa. Se necesitan mutuamente. A continuación, mi compañera Melissa intervendrá con un ejemplo. Los ejemplos, por ejemplo, la libertad de expresión y al culto, el derecho a la propiedad, libre ejercicio de la política, a la libre asociación, etc. Los derechos de autor, los derechos convencionales, compra y venta, etc. Derecho a transitar libremente en todo el país. Derecho a la honra cuando uno lo injuria. Tenemos derecho a demandar daños morales, etcétera. Gracias. A continuación con la señora Silvia, mi compañera. Bien, yo voy a explicar acerca de las limitaciones intrínsecas y extrínsecas del derecho subjetivo. Las limitaciones intrínsecas o limitaciones internas son aquellas que van derivadas de la naturaleza del derecho, ¿verdad? En estas limitaciones intervienen los legisladores e intervienen los tribunales para adaptar las necesidades a cada momento histórico. Un ejemplo de este tipo de limitaciones internas es que la realidad no se puede cambiar. ¿Qué opinan, compañeros? ¿La realidad se puede cambiar o no se puede cambiar? La realidad se puede cambiar siempre y cuando haya una normativa que le faculte y sea necesario para dicho cambio de la problemática. Si tenemos un problema que los ciudadanos ya lo han identificado, obviamente se puede crear una ley para eso, siempre y cuando haya el bien común. ¿Alguna opinión, compañero? Concuerdo contigo, Carlos, en tu ejemplo. Yo pienso que la realidad efectivamente no se puede cambiar, porque cuando existen problemas, esos problemas no se pueden cambiar y esa es la realidad. ¿Qué opinas, Pedro? Yo totalmente de acuerdo en su opinión. Bien, entonces ahí tenemos posiciones a favor y en contra de que la realidad se puede cambiar, como dice Carlos y Teresa, y Pedro y yo decimos que la realidad no se puede cambiar, ¿verdad? Eso es un ejemplo de las limitaciones intrínsecas del derecho. Ahora vamos a revisar un poco acerca de los límites externos o extrínsecos del derecho subjetivo, ¿verdad? Estos son los que impone el ordenamiento jurídico. Podríamos decir que aquí se toma en cuenta los derechos de los demás y es importante indicar que en este tipo de límites existe una clasificación, ¿verdad? Entonces aquí estos límites se clasifican en generales que recogen el ordenamiento jurídico de todos los derechos.
en específicos es que corresponde a cada derecho concreto. Y en implícitos que se deducen de la lógica del derecho. Un ejemplo de estos límites externos o extrínsecos es el siguiente, que no se puede influir en la libertad interna de las personas. No se puede influir en la libertad interna de las personas. ¿Qué opinan, compañeros? ¿Se puede influir o no se puede influir? Cada persona tiene su idiosincrasia, entonces ya fue criado con ciertos valores, pero con el pasar del tiempo y la persona va creciendo, se le puede facultar esos valores, se le puede dar a conocer. Entonces, la persona puede recabar toda esa información y quizás cambiar su manera de actuar, precisamente. Gracias, Carlos. ¿Qué opinas, Pedro? Bueno, para mí cada persona tiene su punto de vista. Entonces no se puede cambiar. No. Bien, gracias. Melissa, ¿qué opinas? Pienso que sí, es en la escuela dar valores, enseñanza para lo que no cometer el error, por ejemplo, en la comisión de tránsito, los límites que se tienen que hacer. Bien, gracias, Teresa. ¿Qué opinas? ¿Se puede influir en la opinión de las personas? Sí, efectivamente, sí se puede influir, comenzando una educación temprana, adecuada, con valores, puede influir el pensamiento de las personas. Ya, bien. Realmente yo pienso que no se puede influir en la libertad interna de las personas y justamente pues pienso que un ejemplo es justamente cuando el no tener una adecuada educación vial. Entonces a veces los conductores que dicen, yo tomo y cuando tomo manejo mejor, pero aquí un ejemplo de que no se puede influir en la libertad. Él tomó la decisión de tomar y es prohibido beber y conducir, ¿verdad? Ingerir licor, pero los conductores ingieren licor y conducen, ¿verdad? Entonces, así no se puede influir en la libertad interna de las personas. Y justamente si existe algún problema, entonces ahí cabe indicar que viene a intervenir el ordenamiento jurídico. Claro, Silvia, concuerdo contigo y cabe recalcar, estoy analizando que hay una parte en la que dice el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa al infractor. Por ello la importancia de revisarlo y así evitaremos muchos conflictos. Como les estaba comentando, con respecto al ejemplo que tú estás poniendo, y discrepo en lo que tú estás diciendo, porque si nosotros tenemos una educación, una cultura desde temprana edad, sabemos por qué, o sea, cómo llevar un buen vivir, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras responsabilidades. De hecho, mi hijo que está en educación básica, hay una materia donde ya les dan a ellos cuestiones de las normativas de tránsito. Entonces, como te indicaba, desde pequeños sí se aplica bien. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Pero el debate en tu ejemplo es que yo opino que sí se puede cambiar el pensamiento de las personas con una adecuada cultura y educación. Bien, gracias, Teresa, pero yo te digo que eso será pues para las nuevas generaciones, porque para las generaciones actuales es un poco difícil, ¿verdad? Y entonces ahí sí va a ser importante la aplicación del ordenamiento jurídico. Eso es todo por mi lado. Más que aportar, compañeros, sino para dar una conclusión final. Sí, continúe nomás, Teresa. En conclusión, el derecho subjetivo nos permite usar, gozar y disponer siempre que no sea contrario a la ley y al derecho ajeno. Muchas gracias.
Bien, gracias. Gracias. compañera.